noche en los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Ay, hombre! Como naufraga mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Sin tu amor, yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que mi vida, porque sin tu amor, yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Llegamos al capítulo 13. Número 13. Bienvenidos. Bienvenidos, Santi y Gregory en la casita. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez con Lenito. No sé si lo vieron, por ahí pasó. Yo calculé la toma para que saliera a su cama, él estaba acostado allá tranquilamente, pero claro que cuando empezamos a grabar, pues él se paró porque quiso. Empezamos con un tema de Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Este tema nos encanta. Además que en esta casa amamos a Carlos Vives. Gracias, producción. Aquí tenemos el chico Don de producción. Pedro, mi suegro. Soy el mesonero que atiende acá, pendiente de estos músicos maravillosos. Yo creo que van a salir adelante con estos proyectos tan importantes que tienen. Los felicito y bueno, éxitos. Nos está haciendo una visita maravillosa y mire, qué amable. Nos brinda café. Tenemos café, qué rico. Carlos Vives, para empezar. Nos encanta Carlos Vives. Nos encanta Carlos Vives. Sentimos que tiene como una fuerza como espontánea, natural, nada forzado. Es un tipo con muy buena vibra. Lo hemos visto un par de veces. Bueno, yo lo he visto 2 veces a él en vivo y nosotros tuvimos la oportunidad acá en La Frontera cuando se hizo el concierto de La Frontera. Y lo vimos con su energía brincando en ese escenario, animando a todo el mundo. Y su música, creo que en un sentido general es reflejo de eso. Nos encanta Carlos Vives. Ojalá tengamos la suerte de conocerle algún día. Dios mío, esa alma joven eterna. Claro, y por ejemplo, el trabajo que él hizo hace muchísimo tiempo, esta novela Escalona, que recomendamos muchísimo porque nos encanta. Yo no la había visto y la vi en pandemia con Gregory. Gregory me dijo, la subieron a Netflix y Gregory, no, vamos a verla. Y yo, bueno, ok, chévere. No, me envicié, me fascinó, me encantó. La vi 2 veces y me encanta. Tanto la historia, todo está muy bien hecho, las actuaciones. Su actuación, sí. Pero Carlos Vives cantando ahí así en vivo, encarnando al gran Rafael Escalona, pues nos encanta. Espectacular. Creo que dijiste algo que me recordó nos invitaron a grabar un podcast que ya salió, ya está por ahí rodando, seguro se lo dejaremos en la descripción. Y conversamos de qué era la música, de la energía, de lo que significaba para nosotros. Y eso que acabas de decir de Carlos Vives cuando lo vimos en escena, cuando lo vemos en escena, es eso. Es que te transmite una cosa indescriptible, es el momento. O sea, tú lo vives y sientes todo lo que él está sintiendo o queriendo hacerte sentir. No sé, es fabuloso, es maravilloso que un artista consiga eso. El músico debería tener claro y estar consciente de la labor social que se tiene. Que la música, o todas las artes, ¿no? En general, pero la música sin duda la debe tener. La música debe contar un poco qué es lo que está sucediendo alrededor en el momento.
es decir, como un reflejo hecho arte de lo que pasa. Estamos viviendo como una suerte de decadencia, pongo esto entre comillas, porque es discutible, ¿no? Sí, la música más popular, la más escuchada, tiende a ser música, digamos, en elementos musicales como pobre, o sea, repetitiva. Generalmente la construyen, son códigos que se hacen en un software, esto, aquello. El tema de los textos, de las letras también tiende a ser básicas, como minimalista, pero creo que también es un reflejo a lo que estamos viviendo con este tema de lo virtual, ¿no? Del streaming, de esto de consumir cosas inmediatamente, de las historias que hay en las redes sociales, todo es rápido. Entonces, mientras más sencillo, más se adapta a esa velocidad. Yo no sé qué tan conscientes están los artistas de que estamos inmersos en eso, pero lo que sí sé es que las grandes productoras están muy conscientes de eso y lo manejan a su gusto. Entonces, ¿cuál es la invitación? No es que yo estoy en contra de que no, es un reflejo de lo que estamos viviendo, de esta sociedad. Pero sí debemos estar conscientes de eso para poder escoger. O sea, si te gusta esta música, este artista, esta canción, lo que sea, revisa si realmente la escogiste tú o simplemente eres parte de unos impulsos tipo vorágine que nos ponen las redes todo el tiempo. Por ejemplo, esta mañana, revisando TikTok mientras comíamos, la historia de TikTok, nosotros vemos muchos críticos de cine porque nos encanta el cine, ya lo hemos dicho varias veces, y yo estoy así como alucinando todavía con Dune 2, Duna parte 2, qué peliculón, es una cosa épica, gigantesca. Y lo he dicho en estos días. Entonces, obviamente, el algoritmo de TikTok y de las redes, pues saben esto y nos mandaron un montón de cosas sobre la película, críticas y bromas y memes y todo lo demás. Pero digamos, yo fui a ver la película, me encantó, la vi en cine, en pantalla gigante, y simplemente es un reflejo de eso, que el algoritmo y que las redes me reboten eso. Me viene bien porque yo escogí ver la película. ¿Me entienden a lo que voy? Pero también hay otras opciones que no las estamos escogiendo nosotros, que es una canción meme, no sé si el término valga, pero creo que se me entiende, que nos las pone, y llega un momento que yo la busco. O simplemente digo, me encanta esta canción. Sí, pero también es como lo que hace más bulla. Quizás hoy día es lo que está de moda, es lo que suena más, pero también deben haber, y hay un montón de artistas haciendo música maravillosa que no nos llega, que no escuchamos, que no descubrimos del todo, porque tampoco hace uno quizás la tarea, ¿no? De buscar, de encontrar esta gente maravillosa. Y la hay y siempre la habrá, y siempre quizás habrá un género que domine, que haga más bulla, que sea el que llene los estadios, etcétera. Eso, pero fíjate, refuerza mi idea, que es que hay que buscarlos. Si esperamos a que venga a nosotros por medio de las vías actuales, es difícil. Entonces, yo quisiera dejar en el aire para ustedes, para nosotros, es válido el primer momento en el que te enamoras a primera vista, a primer, oído, de una canción o de una obra de arte, no importa, o es válido si pasa después con el tiempo, o eso ya es costumbre, o eso ya es otra cosa. No sé, es curiosidad mía, no lo sabré jamás, creo, pero díganme ustedes qué creen. Recuerden también comentar, me gustas, compartir, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Sí, el podcast que hablaba María Santa hace rato es 5001. Conversamos con nuestro amigo Hermes, que tiene ya lleva unas cuantas ediciones, unos cuantos capítulos de su podcast donde hace entrevistas bien interesantes. Ya está en las redes, está en YouTube y por ahí se pueden enterar. Ahorita dejamos el enlace acá. También les quiero decir, estamos en pre-campaña. Ya viene este año, vamos a grabar nuestro segundo álbum, Precioso Solar, y necesitamos
generar esta campaña para poder tener los recursos y poder lograr la producción de este álbum como queremos, como lo soñamos. Pero ahora estamos en pre-campaña. Dejamos por aquí el código QR, también está en la descripción la dirección para que vayan a la pre-campaña y nos dejen su correo. Y si quieren dejar algún comentario, pues maravilloso, mejor aún. Precioso Lar con Santa y Gregory es nuestro segundo álbum. Nuestro segundo álbum. Vamos hablando de álbum y de nuestras canciones, pues hagamos una nuestra. Ok, vamos a hacer Dígame Usted. Lo que pasa es que tiene como un subtítulo o tuvo un título que después se lo cambiamos. Sea bienvenida. Sea bienvenida. Que ahora cada vez que lo digo me gusta más. Pero bueno, Sea bienvenida o Dígame Usted. Es una canción que está en nuestro primer álbum, Por una mirada, que está en todas las plataformas en streaming. Sea bienvenida y canta esta vida a vuestra dulzura presentida. Sea bienvenida, serán incontables las divinas horas que nos tocan. Dígame usted si me recibe un viaje tan largo como azul. Dígame usted si desde su boca hasta su alma puedo construir 1000 canciones. Dígame usted si la esperanza antagoniza con nuestros besos. Sea bienvenida, las flores temblando anunciaron vuestro encanto. Sea bienvenida y respiremos el nerviosismo de nuestros alientos. Dígame usted si me recibe un viaje tan largo como azul. Dígame usted si desde su boca hasta su alma puedo construir 1000 canciones. Dígame usted si la esperanza antagoniza con nuestros besos. Dígame usted. San Cristóbal acaba de cumplir, o sea, nuestra ciudad donde nosotros vivimos acaba de cumplir 463 años. Entonces, bueno, de hecho dimos un concierto la semana pasada en homenaje a la ciudad. Y todo también rodeando lo que decíamos hace rato de la pre-campaña, porque Precioso Lar, como se llamará el segundo álbum, es un bambuco, una canción que se compusimos en homenaje a la ciudad. Precioso Lar es San Cristóbal. Entonces ahora vamos a cantar como una canción, vamos a hacer un vals
insigne, o sea, muy tradicional de acá, que pues también se le canta a nuestra linda ciudad. San Cristóbal, del maestro Hugo Murci. ¿Algo más para despedirnos? Para despedirnos nada, gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de Santa y Gregory en la casita. Seguimos emocionados con este proyecto. Este sábado volvemos a tener programa de radio. Tenemos programa de radio 103.1. El 103.1 éxitos. No tuvimos la semana pasada porque bueno, era Semana Santa. Tenemos página web, santaygregory.com. Tenemos página web, santaygregory.com. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos el YouTube. Todo lo que ustedes deseen, ahí estamos. Facebook. Estamos en todos lados como Santa y Gregory. Nada, feliz día para ustedes, espero estén disfrutando, que hayan disfrutado del episodio. Recuerden comentarnos, sus comentarios nos enriquecen. Les podemos regalar una canción cuando nos comentan. En el episodio pasado regalamos una canción que nos habían pedido, la de Rosario, qué bonito, pueden ir a verlo si no lo han visto. Y nada, para ustedes, San Cristóbal. San Cristóbal, Tendida entre colinas, como una acuarela de Osorio Velasco. tus montañas, Cerros de pesebres impregnan tus paisajes, de eterna Navidad. San Cristóbal, Tendida entre colinas, como una acuarela de Osorio Velasco. tus montañas, Cerros de pesebres impregnan tus paisajes, de eterna Navidad. Tu música son valses, pasillos y bambucos. de Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Gente es bondadosa, culta y sensitiva. Eres la más hermosa, eres la más hermosa ciudad de mi país. Tu música son valses, pasillos y bambucos. De Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Gente es bondadosa, culta y sensitiva. Eres la más hermosa, eres la más hermosa ciudad de mi país. Tu música son valses, pasillos y bambucos. De Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Tu gente es bondadosa, culta y sensitiva. Eres la más hermosa, eres la más hermosa ciudad de mi país. San Cristóbal. Y seguimos Venga, Leno. para el próximo capítulo. Rápido, ven. No quiere. ¿Será que bien? No, es que Leno no. Él es Dios muy mío. perezoso, muy perezoso. Gracias por No, es que no le gusta a él. acompañarnos. No es vanidoso. No, pero a él le gusta pasar a veces. Cuando uno no quiere que él salga, él pasa así. Chao. Tu música son valses, pasillos y bambucos. De Telesforo Jaimes y Juan de Dios Galaví. Tu gente